de una clase más de lo que tiene que ver enfermería quirúrgica, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre las áreas, sobre procesos de desinfección, sobre las partes de los quirófanos y las funciones de cada uno, ¿no? Entonces, como en toda clase, todo se va relacionando una situación con la otra, un material con el otro y un personal con el otro, ¿no? Entonces, vamos a hablar netamente del instrumental quirúrgico y uno de los deberes que ustedes tienen tiene que ver con esto, ¿sí? Así que no puedo decirles que va a ser exactamente de esto porque les puse tres cirugías muy comunes que conocemos, que es la apendicectomía, la colecectomía y una cesárea, si no me equivoco. Pero para que vayan más o menos acostumbrándose a la idea de lo que van a ver, ¿no? Si alguien trabaja en quirófano, pues va a saber incluso hasta más que mí en muchas circunstancias, ¿no? Porque los protocolos, las estrategias también se van derivando y se van direccionando según a la unidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de instrumental quirúrgico, hablamos de todo, desde la mesa hasta la pinza, ¿no? Hablamos de los campos, hablamos de la bandeja, hablamos de todo lo que tiene que ver con la actividad como tal, a realizar la cirugía, y es los componentes como tales, se podría decir insumos quirúrgicos, ¿no? No estamos hablando de una jeringa, pero estamos hablando de lo que nos ayuda como tal a instrumentar la cirugía, ¿sí? Es el conjunto de herramientas que permiten a los cirujanos al personal como tal que está de apoyo a realizar maniobras de intervenciones básicas con precisión, destreza y rapidez. ¿Sí? Aunque ahorita también ustedes escuchan mucho las cirugías robóticas, aunque eso más se da en hospitales grandes, como en Andrade Marín, donde yo trabajo, en el Eugenio Espejo, en el Quito Sur, en el Hospital de los Valles, en el Metropolitano. Si hablamos de Guayaquil, estamos hablando de Luis Bernaza, del Teodoro Maldonado, entre otros, cuando son hospitales de tercer y cuarto nivel, ¿no? Se dan estos procedimientos con una cirugía robótica que literalmente, como su nombre lo dice, es un robot que nos ayuda. El cirujano manipula las pinzas como tales, pero ya no existe el abrir la cavidad, ya no hay ese proceso. Pero se da igual la cirugía, ¿sí? Las cirugías robóticas se dan en diferentes circunstancias y diferentes procedimientos, siempre y cuando el paciente, la condición del paciente lo amerite, ¿no? Sí, está diseñada técnica y científicamente para maniobrar el acto quirúrgico de acuerdo a la limpieza, perdón, de acuerdo al tiempo y especialidad quirúrgica. Todo va cambiando, incluso hasta por la complicación como tal, ¿sí? Tenemos, ¿de qué están hechos? Todos de acero inoxidable, ¿sí? Y algunos de titanio. Se caracteriza por ser inerte, no magnético. Recordemos que no podemos utilizar material que sea magnético si no estuviéramos haciendo un daño como tal, ¿sí? Tenemos la clasificación. Existen diferentes tipos de acuerdo a la pinza, de acuerdo a su función, que es lo que vamos a conocer aquí. Ejemplo, según la presa, que son los traumáticos y los no traumáticos. Tenemos los quirúrgicos, que vienen a los cortantes, hemostáticos y los de síntesis. Cuando nosotros hablamos de cortante, ya sabemos que cortan. Cuando hablamos de hemostático es cuando hacen una homeostasis como tal, o sea, una presión para que no haya sangrado como tal, ¿no? Tenemos las técnicas quirúrgicas como tal, que son específicos e inespecíficos. ¿Por qué? Porque, ejemplo, para una cirugía ginecológica, digamos, de un legrado se usa un espéculo, ¿ya? Son especificaciones así que necesitan la pinza para poderse usar. Ejemplo, si vamos a hablar de una cirugía de tórax, se utiliza un separador torácico, separador de costillas, separador de esternón o algún tipo de circunstancia de instrumento específico para el área, ¿no? Y cuando son no específicos, cualquier cirugía amerita una pinza Alice, una pinza de campo, una pinza hemostática, una pinza lagarto, entre otro tipo de cosas, ¿no? Tenemos un diseño como tal de una pinza, ¿sí? Vamos aquí la punta. Vamos a depender si es hemostática o quirúrgica. A veces solo el variar la punta ya sabemos si es hemostática. Sabemos si es hemostática porque solo va a ser hemostasia como tal, ¿no? ¿Sí? Va a ser presión para que no haya sangrado tal vez. Pero cuando es quirúrgica, cuando tienen unos dientecitos en esta punta, que lo que nos ayuda es hasta romper o sostener tejidos muy gruesos de mucha dificultad que no podemos, digamos, lo mismo que para el quirúrgico no vamos a presionar un órgano blando como la vejiga. Ya necesitamos una hemostática como tal para que no lesione. Pero si nos estamos hablando de, digamos, del cuero cabelludo o el codo o alguna parte donde haya piel gruesa, dura, vamos a utilizar las hemostáticas que nos ayudan, perdón, las quirúrgicas que nos ayudan a sostener eso, ¿sí?
Tenemos las mandíbulas de articulación, las ramas, los anillos, la cremallera, ¿sí? Otro tipo de pinzas. Aquí ya estamos hablando de una tijera, ¿sí? Acá estamos hablando de una pinza hemostática porque no tiene dientes a lo último, ¿no? Tenemos partes de una pinza, lo que ya habíamos hablado hace un momento, ¿no? Esta igual es una hemostática como tal, ¿sí? Y esta de aquí, si no me equivoco, es una hélice, ¿sí? Entonces, estas pinzas de aquí tienen una función específica, como les decía, es hemostasia, es sostener, presionar, evitar hemorragia en una zona determinada, ¿sí? Cuando nosotros vamos a una cirugía como tal, existen estrategias para pasar o para facilitar los instrumentos y ya en algunas partes vamos a conocer el por qué es tan importante. Recordemos que, ejemplo, si nosotros hablamos de estas pinzas, sabemos que no van a cortar y no van a lastimar, pero si hablamos de una tijera, al momento de pasar, podemos causar, al colocarlo de manera inadecuada, daño tal vez al cirujano que no se dio cuenta que la pinza estaba mal ubicada, estiró el brazo o viceversa, la otra persona no estiró, produjo tal vez una lesión o una herida como tal. Si nosotros estamos hablando de una pinza limpia, bueno, aparte del trauma, no puede pasar mayor cosa. Pero si el cirujano cogió mal, no se dio cuenta, el instrumentista tampoco se dio cuenta y le devolvió una tijera que ya estuvo expuesta a fluidos, estuvo ya operando como tal, puede haber una contaminación, ¿sí? Lo que tiene el paciente llevárselo al profesional de salud. Así que ya vamos a hablar que es muy importante el saber cómo nosotros entregar el material instrumental, ¿sí? Tenemos el instrumental básico, que es de corte, tracción, separación, hemostasia, lo que habíamos hablado hace un rato, cierre, entre otros. Sí, los básicos tenemos un corte frío. Aquí nosotros hablamos de los mangos de bisturí. Hay diferentes tipos de mangos de bisturí, se van ocupando según el diámetro, según el lugar a donde nos vamos a direccionar, porque no son los mismos el mango de bisturí que usamos en piel normal a los internos donde ya nos vamos a órganos, ¿sí? Corte frío y disección, que son tijeras, ¿sí? Y el corte hilo y material, que son las tijeras como tales de específicas que son rectas. Cuando nosotros vamos a cortar órganos o cuando vamos a cortar una zona, existen las curvaturas como tal de estas pinzas para poder, tal vez, si el órgano está aquí abajo y hay mucha tejido, grasa o otra cosa que puede obstaculizar, al momento de nosotros poner alguna tijera con esa curva no va a lesionar, pero no es lo mismo irnos recto y si encontrábamos algo vamos a ir a lastimar y no nos va a permitir hacer un corte correcto, ¿sí? Tenemos la tijera iris, como vemos aquí, también tiene una curvatura justo en la punta, diferente de esto es casi todo, como vemos aquí, ¿sí? Pero acá justo está solo en la punta, ¿sí? Es igual, se diseñan de una estructura que nos permita llegar a ciertas zonas, porque como les decía hace rato, no es lo mismo una tijera que vamos a cortar de manera externa los hilos, que es recta, ¿sí? Solo cortamos los hilos y ya, a una tijera que necesitamos en diferentes órganos donde se encuentran redondos y nosotros tenemos que el hilo sale así y la tijera va a ir a la misma forma del órgano para no lastimar, ¿sí? Tenemos la tijera quitapuntos. En esta parte de aquí, que no se evidencia muy bien, existe una curvita que al momento que se adhiere con la tijera como tal, lo que hace es cortar. Y es solo la parte de la esquina para enganchar o agarrar, ¿sí? El punto. Al momento que agarra el punto, cerramos la tijera y lo que hace es cortar, ¿sí? Por eso existe este espacio como tal aquí, ¿sí? Y su función ya sabemos que es retirar puntos, ¿no? La tijera botó, que esto por lo general casi todo el personal de enfermería lo tiene para cortar casi todo, ¿sí? Se puede utilizar también para lugares, como los lugares de esterilización, para cortar gasas, son muy buenas, ¿sí? Tenemos, por lo general, eso es de uso externo, ¿sí? Tenemos las hemostáticas, ¿sí? Como hace rato les habíamos hablado, le había hablado, es una tijera, una pinza, perdón, como tal, que nos ayuda a hacer una homeostasis, perdón, una hemostasia como tal, que nos ayuda a evitar hemorragia, o sea, cortaron tal vez algo, o sostuvieron algo, lastimaron algo, y lo que nos ayuda es a pinzar, sostener, que no haya hemorragia, que no haya más abertura, y lo que nos va a ayudar es a tener la misma continuidad que tenía, ¿sí? Tenemos diferentes, hay un sinnúmero de pinzas hemostáticas, una de las que más se conoce es la pinza Kelly, la que ustedes más van a conocer.
Igual existen curvas directas, porque tienen la misma función. Si nos vamos a un órgano curvo, a un órgano que tiene una masa, o estamos tal vez al lado o debajo de algo que nos está impidiendo ingresar, pues la curva se coloca y nos ayuda a ingresar de manera correcta. Pero si tenemos una recta con un órgano más o lo que sea, no nos va a permitir. Entonces se estructuran de acuerdo a la necesidad y también se colocan de acuerdo a la necesidad, ¿no? Aquí tenemos, miren, una parte muy importante de las pinzas, lo que yo les decía. Este es unos como mini dientecitos, a diferencia de las quirúrgicas, que espero que más que tenemos aquí, miren, estos dientes como tal al final. Esta solo tiene estos dientes finitos, chiquitos, en todo su espacio. Eso nos ayuda a sostener y evitar lo que yo les decía, ¿sí? Vamos a sostener piel, vamos a sostener órganos, tejidos, evitar cualquier circunstancia que nos ayude a la pinza como tal. A diferencia de esta quirúrgica, ¿sí? Que tiene estos dientecitos y esta quirúrgica nos ayuda a sostener, incluso a cortar piel gruesa, ¿sí? Piel dura, piel gruesa como tal, que nos va a permitir tal vez igual sostener órganos, sostener piel, sostener, evitar alguna hemorragia, pero lo que nos ayuda es a otras especificaciones, porque estos dientes de aquí, si cogemos un espacio, digamos, de una estómago, digamos, de una vejiga o alguna tela en específica, estos dientes pueden perforar. Entonces, para no colocar estas pinzas, existen las anteriores, ¿no? Ya. Otro tipo de pizzas. Miren, aquí encontramos otras que son con más curvas aún, ¿sí? Todo se da por alguna función específica. Digamos, tenemos el estómago, pero nos queremos ir más abajo, tenemos esas curvas como tal. Queremos irnos a los intestinos, un ejemplo. Tenemos, ¿sí? Estas de aquí son más para procesos vasculares, o sea, para ir a vasos específicamente, ¿no? Miren cómo ven al final con dientes hacia arriba, ¿no? Perdón, con pinzas hacia arriba, ¿sí? Miren. Entonces, cada uno va a determinar una función específica, ¿no? Tenemos la de sostener tejidos de tracción y de campo, ¿sí? Una de las que más se encuentran en pacientes luego de la cirugía son las de campo, así que tener mucho cuidado con el control de esas pinzas, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de órganos que son para tracción. ¿Qué quiere decir tracción? Sostener y alar. Una de las que ustedes más van a conocer son las pinzas Forester, ¿sí? Estas pinzas Forester lo que nos ayuda que es, verán, en una, tal vez alguien, espero que no le hayan realizado porque es un poco doloroso, cuando existe, digamos, la cauterización, la extracción o la biopsia de alguna parte del cuello del útero, estas pinzas de aquí, que son con anillos, las Forester, ingresan, sostienen el cuello del útero y ayudan a bajar un poco con tracción al cuello del útero y que el profesional haga el procedimiento como tal. Es un proceso súper doloroso, no se puede usar anestesia como tal, ni general ni local, porque donde vamos a utilizarlo es de una parte interna y eso se realiza. Lo que he escuchado, porque los pacientes que se han realizado la parte ginecológica, es algo demasiado traumático, muy doloroso, que les queda hasta 3 días doliendo, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda, es una tracción como tal. Otras que ustedes también tal vez han de haber visto y que se usa mucho, que debe de ser estéril para realizarlo, se utiliza esta o esta para cuando son los piercing en la lengua. Sostienen la lengua, jalan un poquito y justo el espacio que queda realizan la perforación, ¿sí? Lo más correcto es que haya esterilización. Pero eso es un ejemplo como tal de para producir tracción, ¿sí? Para poder sacar. Igual hay otros procedimientos como esta pinza que tenemos aquí, que nos ayuda a sacar, digamos, tenemos el intestino, lo sostiene, lo jala, ¿sí? Porque lo que hace es hacer una tracción como tal hacia nosotros para poder realizar el procedimiento, ¿sí? Tenemos los de disección, que ya habíamos visto estas de aquí, que tienen garra lo último, que son similares a las quirúrgicas, ¿no? Y si hablamos de disección, quiere decir que van a sacar o a jalar algo, ¿no? Igual las tracciones de tejidos, lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Aquí por algo tienen estos dientecitos. Sí vimos hace un rato que teníamos una pinza Alice sin dientes, solo hemostática. Aquí tenemos una Alice con dientes, ¿sí? Que esta es quirúrgica netamente, ¿sí?
Estas son las de campo, por favor, estas son las que más se pierden esto. Así que mucho cuidado, cuéntenlas bien, recuerden un proceso de cirugía quirúrgica. Como son chiquitos, son aproximadamente de 5 a 10 centímetros, dependiendo de las que compren, no hay medianas y grandes. Entonces, mucho cuidado, mucho control en eso, ¿sí? Los de separación. Existen valvas variables, ¿sí? Tenemos una valva que es literal, es como un cucharón, así, ¿sí? Y nos ayuda a que, digamos, cuando hay una cesárea, esa valva sostiene la piel y alguien hace una tracción como tal para separar las cavidades, ¿sí? Para abrir la cavidad, perdón, separar un poco la piel y tal vez salga el bebé porque a veces son muy grandes, son macrosómicos. Otra circunstancia es que abran para poder verificar y ver bien sin necesidad de abrir más la piel, sino solo abrir el espacio sin lesionar la piel o sostener y alzar algo. Un ejemplo, se pueden alzar órganos para poder verificar algo debajo. Esto no es cortopunzante, es un material que no lastima, ¿sí? Y va variando el tamaño como ustedes ven aquí. Entonces lo que hace es literal separar, nos ayuda a abrir o en su momento alejar un poco el órgano, la piel, del lugar donde debe de estar para que nos ayude. Incluso hay personas que tienen dos para poder abrir como tal el espacio, ¿no? ¿Sí? Tenemos otro tipo de aquí, ustedes ven aquí. Estos de aquí ya sería del mucho cuidado porque como ustedes ven tienen dientes y pueden lastimar. Otro de los procesos de separación aquí, que es muy importante este de aquí. Hay uno similar a este, pero sin este aparatito de aquí, que nos ayuda a que en la parte del esternón, cuando van a hacer cirugías de cardiotorácica y pulmonares, lo sostienen y existe un como manubrio, sí, o una llave que lo sostienen, lo ponen aquí y comienzan a girar y eso comienza a abrir y es súper duro y súper pesado incluso esa pinza, ¿sí? Esa pinza, ese instrumento de separación es más o menos de un tamaño así, de 30 centímetros por 20, y nos ayuda a abrir la caja torácica y se llama instrumento de separación torácica, ¿sí? Existe también las de costillas, como tal, como la tenemos aquí, ¿sí? El abdominal, ¿por qué? Porque colocan en el abdomen esta parte de aquí, esta valva que existe, y la parte de arriba igual, de alguna manera, con algún manubrio, comienza a abrir la cavidad abdominal, como vemos aquí, ¿sí? Se colocan en alguna parte de la piel de los lados, la parte de la valva hacia abajo, comenzamos a abrir y eso comienza a separar la piel, ¿sí? Eso nos ayuda a que no exista, digamos, ya abrimos y para evitar abrir más con bisturí la piel, hacer una cavidad más grande, lo único que hacemos es separar la piel un poco, abrir la cavidad y poder verificar todo, sin necesidad de que tal vez el otro cirujano ayudante esté con las valvas y no pueda colaborar en la cirugía, ¿no? Aquí tenemos el espéculo que les decía hace un momento. Este es de uso netamente ginecológico. Existen algunos que los usan incluso para el recto para verificar algunas cosas, pero tenemos la ventaja que el recto es un pequeño espacio, menos largo que el de la vagina y por lo general solo se usa en la parte de la vagina ¿no? Aquí hablamos de la separación, lo que yo les decía. Estas valvas de aquí, en su mayoría son manipulables. Usted le acomoda a su gusto, por decirlo así, ¿sí? Entonces lo que hace es acomodarse, digamos, es recto, usted le vira, le acomoda bonito y lo que hace nos ayuda. No es que es suave de mover, ¿sí? Es un poco duro para exactamente eso. O sea, que produzca una fijación como tal de la piel y permita abrir, ¿sí? Aquí tenemos otros, pero como yo les decía en esta parte que hay que tener mucho cuidado porque ustedes ven que hay dientes. Entonces fuera netamente a piel. Si nosotros hablamos de que fuera órganos, sabemos que nuestra piel es más dura, ¿sí? Resiste, pero si hablamos de órganos, lo que puede hacer es lacionar y perforar. Así que mucho cuidado, ¿sí? Tenemos los de suturar. Lo que más van a conocer ustedes o lo que ya más conocen las personas que trabajan, los portagujas. ¿Sí? Existen diferentes portagujas. La mayoría de portagujas tienen esta parte de aquí súper pequeñito porque su función específica es sostener el aguja como tal del hilo.
Hay muchos lugares donde lastimosamente no cuentan con la misma economía tal vez de otros lugares y sostienen con cualquier pinza con tal de sostener, pero recordemos que tiene una función como tal y esa función es una fijación correcta con estas cerraduras como tal, con el momento de cerrarles, presionar, queda presionada la aguja, no se va a movilizar. Hay otras pinzas que no la tienen y corre el riesgo como tal de un accidente o un evento adverso. Y si estamos hablando de pacientes que sospechamos de alguna enfermedad, de alguna contaminación o de algo, puede pasar que exista la contaminación del profesional producido por el paciente por la mala manipulación. Entonces, muy importante, si van a suturar, el porta agujas, no es cualquier pinza, ¿sí? Si ya existe tal vez la falta de, pues nos podemos acomodar, pero mientras tanto esa es su función específica y como ven, no es lo mismo los dientecitos que tenía la Alice que tienen un como cruce, se podría decir, ¿sí? Como una malla, que eso nos ayuda a sostener de manera fija para que no hayan eventos adversos, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí las pinzas, como les decía, las de campo que le habíamos hablado hace un momento, y los recipientes. Las riñoneras y los recipientes existen en muchas situaciones para que nos ayuden a eliminar fluidos. Tal vez si vamos a hacer un lavado, nos ayuda como procedimiento, como bandeja como tal. Si vamos a utilizarlas en un proceso quirúrgico, hay riñoneras no estériles que las usamos para el lavado de boca, para la desinfección de una herida, como les digo, que solo va a caer lo sucio, ya no es un procedimiento estéril, pero si vamos a hablar de un procedimiento estéril como tal, son igual de aluminio, titanio, elementos inoxidables que permiten la recolección de algo que vamos a extraer, ya sean fluidos, ya sean órganos, ya sean tejidos, entre otro tipo de cosas, ¿no? Los aspiradores. Por lo general, a todas las cirugías, a menos que sean específicamente en piel, digamos una cerradura como tal de algo pequeño, no se usan aspiraciones, pero en su gran mayoría, si entran a quirófano, van a ser de aspiradores. Y aquí conocemos la Yankauer, que es la más común. Esta Yankauer, perdón, nos ayuda bastante a una aspiración de grandes cantidades. También va a variar la fuerza como tal de la succión donde se encuentren, pero esa nos ayuda muchísimo. Esta, como ustedes ven aquí, es larga, ¿sí? Tiene una ventaja de que tiene su dimensión alargada y su espacio donde sostener también es fácil. Esa nos ayuda a ingresar incluso a cavidades grandes y aspirar como tal lugares muy estrechos, se podría decir, porque es muy finito, en realidad es casi un poquito más grueso que un esfero normal. Entonces nos ayuda a llegar a zonas, sí, que son muy difíciles de acceso y ese jam cover nos ayuda a aspirar. Y en esta parte de aquí nos ayuda al sostén como tal, al mantenimiento del mango para nosotros manipularlo, ¿sí? Los recipientes que le habíamos hablado hace un momento, existen las charolas, los riñones, los tazones, entre otro tipo. Todos tienen una función específica que es sostener de manera temporal, alojar de manera temporal todo fluido, órgano, tejido que es extraído durante la cirugía, ¿no? Sí, es muy importante. Recordemos que los desechos anatomopatológicos siempre se lleva riesgo biológico en un determinado tiempo. Así que el tratado, la colocación, el mantenimiento es muy importante. No puedo poner en cualquier lugar donde no tenga una base, donde no se vaya a caer, porque al momento de que, digamos, yo no lo coloqué aquí y lo coloqué sobre la mesa o sobre cualquier otra que no sea esto, y colocaron algo extra encima, o se cayó, o toparon, o lo que sea, se contamina. Recuerden que algunos se van hasta estudiar, aunque cuando se hace biopsia se va directamente al frasco para evitar mismo el riesgo como tal, ¿no? Pero si digamos luego que encontraron algo anormal, sacaron, en el ejemplo, hubo la cesárea, sacaron al bebé, ponen la placenta en algún recipiente y ven algo anormal después de. Entonces, como eso sigue estéril, lo que se sugiere es mandemos a estudiar. Entonces, si no hubo una recolección y una situación de tener ese órgano, ese tejido de manera temporal en algún recipiente, existe el riesgo de un mal resultado, ¿sí? Porque no ha sido bien tratado y bien mantenido eso a estudiar, ¿sí?
tenemos la limpieza y acondicionamiento. Aquí tenemos un ejemplo de bandejas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de limpieza y material estéril, nosotros tenemos que hacernos la idea que eso también va a depender mucho del protocolo de la unidad. No es lo mismo el ministerio que el IES, no es lo mismo que el IES, que el de los valles, no es lo mismo que el de los valles, que una clínica de atención básica, ¿no? Entonces, vamos a ir adaptándonos a los protocolos, pero los pasos como tal son los mismos y el desinfectante usar va a ir alterándose durante el tiempo, alterándose en cuanto a la acción, perdón, al uso como tal, no a la acción, porque si todos usan el Vircon, si todos usan el Cidedopa, si todos usan algún otro desinfectante como tal que tengan, hipoclorito, no sé, también va a depender de la condición económica del lugar donde se encuentren y el abastecimiento como tal. Va a ser una función porque el manual de desechos, perdón, el manual de desinfecciones es regido al ministerio y al protocolo del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, la finalidad es la desinfección como tal de alto nivel, no, pero existen los procesos como tal. Limpieza de material, eliminar todo residuo. Descontaminación, ¿sí? Eliminar sangre, fluidos y todo eso. Viene el lavado como tal, ¿sí? Luego viene el lavado en 3 ocasiones, perdón, era el prelavado. Luego viene el lavado en 3 ocasiones, ¿sí? Como vemos aquí, se hace de manera manual, ¿sí? Se puede hacer con máquinas, que ya viene la parte mecánica, y viene la acción térmica, que es la esterilización como tal. ¿Sí? Se hace un enjuague, un secado y otra desinfección de alto nivel y una esterilización, ¿sí? Aquí se realiza una preesterilización ¿con qué? Con agua caliente a temperaturas adecuadas según el quirófano, ¿no? Tenemos el enjuague, el secado y una desinfección de alto nivel. Todo va a conllevar nuevamente, les digo, al insumo que les abastecan ustedes. La mayoría se usa jabón enzimático, ejemplo para el prelavado. ¿Sí? Luego de lavado se vuelve a utilizar un jabón enzimático como tal, se realizan estas funciones, se enjuaga, se seca y aquí usan también el Cides-Dopa, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, son circunstancias que se van alterando. Hay otros que usan en todos los pasos el monopersulfato. Es un desinfectante de alto nivel que nos ayuda a decontaminar totalmente, ¿sí? Y luego del monopersulfato que han hecho todos los procedimientos como tal, viene la esterilización, ¿sí? Tenemos el equipo de protección para nosotros realizar esta actividad. Recordemos que puede haber una caída de una pinza, el cirujano no desechó de manera correcta los cortopunzantes, ¿sí? O el instrumentista, quien sea, y algo se quedó. Entonces, al momento de yo ir a realizar mi procedimiento, no me di cuenta y ingresé con unos guantes no adecuados, muy finos, se me cayó en los zapatos, por eso es muy importante cuando nosotros hablamos del uso de zapatos, los zapatos profesionales. Nosotros no podemos ir con unas crocs que tengan agujeros en la parte de donde sea de los zapatos, porque eso conlleva que si se nos cae algo vaya a llegar directamente a nuestra piel. ¿Sí? Entonces es muy importante el uso adecuado y correcto de los zapatos. También es un calzado adecuado. Cuando se habla de cofia, se habla del gorro, ¿no? Porque puede haber, digamos, salpicaduras, saltar. Por lo general, no se usan en algunas instituciones el gorro ni las gafas, pero se usa un visor completo, ¿no? Que nos tapa la parte de aquí y nos cubre el rostro. Entonces ya estamos cubriendo la parte objetiva, que es cubrir el cabello y la cabeza y la parte visual. ¿Por qué? Porque puede correr el riesgo que nos salte, nos llegue a los ojos, salte, nos llegue a nuestras mucosas, que ya sean de los ojos, de la nariz o de la boca, ¿sí? Nos llega el cabello, digamos que por mala suerte tenemos una herida abierta y nos podemos contaminar, ¿sí? Los guantes, lo que yo les decía, porque puede haber un objeto punzante y los guantes nos van a prevenir que atraviese y no son guantes de manejo normal, se hacen con otro tipo de guantes, ¿no? ¿Sí? Los zapatos, que ya habíamos hablado, sí, y la bata es muy importante, ¿por qué? Porque incluso, digamos, estamos haciendo algo, me tropecé, me empujaron, me resbalé, y yo me arrimo sobre algo cortopunzante, la bata me va a ayudar primero a evitar salpicaduras, ¿no?
Segundo, a yo autolesionarme. Al momento de que yo veo algo, yo sé que me van a decir, sí, la bata es muy fina y todo, pero existe de la bata, viene el uniforme, luego del uniforme viene cualquier otra ropa que tengan adentro. Entonces, es una barrera de protección como tal para que no ingrese de manera directa, ¿no? Limpieza de instrumental. El objetivo por el cual se realiza esto es por evitar la contaminación cruzada como tal. Entonces, en algún tiempo determinado, perdón, se dieron cuenta de que cuando no se hacía las desinfecciones de alto nivel en todos los procedimientos o se saltaba un procedimiento o no existía el protocolo de desinfección y esterilización de descontaminación de todo el material como tal, pasaba la contaminación. Y esta contaminación cruzada es que cualquier microorganismo que se quede y no se realizó, viene otro paciente. Acordémonos que se manipuló de manera directa una cavidad abierta. El dejar un microorganismo e irnos a otro cuerpo igual, una cavidad abierta, expuesta, lo que sea, y encima está enferma, está delicada, su sistema inmunológico está débil, vamos a contaminar como tal. Y bueno, digámonos a enfermedades como tales las que las conocemos aquí, pero existen un sinnúmero de virus, un sinnúmero de bacterias que nosotros no conocemos y que existe mucho más el riesgo de muerte. Un ejemplo, las enterobacterias. Ustedes van a escuchar las KPC, van a escuchar otras bacterias que son las cerratias, van a escuchar otra bacteria que es vamos a ver, la ble. ¿Qué otra bacteria tenemos? Las pseudomonas. Son bacterias que existen una multidrogo resistencia, o sea que el medicamento como tal ya no le hace efecto a esas bacterias, a esas infecciones, y el no realizar una descontaminación completa, una limpieza como tal y una esterilización, vamos a hacer un cruce y como yo en algún rato les decía, claro, el paciente viene, digamos, por una apendicectomía. Yo no realicé mis 5 procesos de desinfección, de descontaminación y a lo último una descontaminación y desinfección de alto nivel con la esterilización, me salto cualquier paso, se queda cualquiera de estos virus, vino por una apendicitis, yo le contaminé con una KPC. La KPC, que es una enterobacteria, ¿no? Sí, es una bacteria que está en las heces, se contamina el paciente. Los antibióticos que por lo general se mandan a los pacientes de apéndice, que yo les hablaba sobre la profilaxis, sobre el tratamiento, ya no van a ser 4 dosis. Ya le vemos que comienza con fiebre, escalofríos, alzas térmicas continuas, comienza con alguna otra sintomatología de la infección, como sudoración, diaforesis, que es lo mismo, infección en zona de la herida. Vemos un estudio y le encontramos luego de 3 días una KPC. Y ya no vamos a hacer con ampicilina o algún otro medicamento bioral. Se va a ingresar al paciente y el riesgo de muerte de los pacientes de KPC es del 95%. Entonces, por saltarnos un procedimiento podemos conllevar a la muerte incluso de un paciente, ¿sí? Entonces es muy importante y no solamente por el hecho de cumplir mis actividades o por cumplir un proceso o un protocolo, es por el hecho de el bienestar del paciente. Recordemos que como profesionales de salud, nuestro accionar que es velar por el bienestar de nuestro paciente y recuperación pronta de su salud, ¿no? Entonces tenemos que cumplir estos procesos para que se realicen esas situaciones, ¿no? Que de nada sirve que yo realice un procedimiento de 10 pasos, realice 5 por el apuro, por el incumplimiento, por lo que sea, y yo solamente lo realizo porque ya vino otra cirugía y me salté alguno de los pasos y exista la contaminación. Entonces, ponemos en riesgo la salud de los pacientes y la vida incluso por saltarnos de algún proceso, ¿no? Y en esta parte de aquí que yo les decía de los pacientes que tienen KPC, digamos que salga, los pacientes con KPC tienen que recibir tratamiento de antibiótico-terapia con antibióticos de alta generación que pueden conllevar a una falla renal. Ese es el efecto adverso de los medicamentos, ¿sí? Le está tratando su infección bacteriana, pero le va a afectar la parte renal. ¿Por qué? Porque la filtración y toda la historia del antibiótico va a afectar directamente a los riñones. En su mayoría, en otros afecta al páncreas, en otros afecta al hígado, pero en su mayoría es la parte del riñón, ¿no? Entonces es muy importante todos estos procesos, por favor, cúmplanlos.
Si ustedes están viendo que les hace falta, digamos, el jabón enzimático, les hace falta el agua caliente, les hace falta la cinta testigo, que es muy importante. Nosotros, ¿cómo verificamos que un procedimiento se ha cumplido como tal? Cuando nosotros ponemos una vez que ya hemos hecho todos los procesos de lavado, descontaminación, prelavado y toda la historia, metemos a esterilizar, ¿sí? Vemos que el autoclave o el esterilizador como tal, luego de un determinado tiempo en una temperatura adecuada, realiza digamos, el sonido del alarma, que ya ha terminado como tal la esterilización. Nosotros colocamos una cinta testigo. Nuestra cinta testigo nos ayuda que es una cinta larga, normal, como la cinta masking, similar del uso de papel, y tiene unas líneas que antes de estar expuesta a la temperatura de acuerdo a lo correcto de la normativa y al tiempo correcto, es semitransparente entre un verdoso claro. Pero cuando ya ha cumplido su estándar de tiempo en una determinada hora, minutos, temperatura y todo, se tinta de manera oscura, se pone negra. Cuando hay lugares donde no la tienen, nosotros no podemos verificar que eso se ha dado un procedimiento adecuado. Alguien me va a decir, sí, dice, pero siempre se pone en esa temperatura, en ese tiempo, y bueno, tiene que estar estéril si no tenemos cinta testigo. Les recuerdo que los equipos fallan, recordemos que hay fugas, recordemos que tal vez el equipo tiene una falla en la parte no de la temperatura, sino en la parte del tablero y nosotros marcamos una cosa y no se marcó bien, pero sí registró bien. ¿Y cuál es nuestra verificación para poder nosotros evidenciar de que está bien hecho? Es nuestra cinta de testigo. Y si no la tenemos, lo mejor que podemos hacer es avisar de manera previa y continua para nosotros estar seguros de lo que estamos realizando, porque como yo les decía, existe el riesgo de todas las contaminaciones que hablamos de hace un momento, pero nosotros estamos 100% seguros que se ha realizado una esterilización correcta con nuestra cinta testigo, ¿sí? Así que mucho ojo, mucho cuidado, el adecuado uso, el adecuado proceso se debe de cumplir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la mesa Mayo, que es nuestra ayuda como tal en las cirugías, nosotros vemos el uso y la vestimenta. Tenemos que ponerlos en lugares donde no estorben, donde no nos podemos tropezar, donde no nos podemos golpear, ¿sí? Y siempre va en un lugar determinado, siempre va junto del lado de donde no se va a realizar la cirugía. Si se va a hacer del lado derecho, se va del lado izquierdo, y del lado junto al instrumentador. Quiere decir, el instrumentador está del lado izquierdo, junto a la mesa Mayo, con todo mi equipo como tal, yo pongo una área limpia, estéril, y yo puedo ahí ubicar mi instrumental quirúrgico netamente, ¿no? Y del otro lado va a estar el cirujano, porque si yo le dejo al lado un movimiento inadecuado o algo inadecuado, puede hacer que, digamos, salte, se caigan, se contamine y tal vez, digamos, el último equipo que quede limpio en ese momento. O si cae y digamos teníamos un bisturí, se lastima o el paciente o el médico que ha existido, incluso el mismo instrumentista que no está operando, puede existir algo como tal, se hace un movimiento inadecuado, se cae, el bisturí se cae en punta y como no utilizó los zapatos adecuados, ingresó justo por el espacio como tal que se encuentran en las cross o en cualquier zapatilla de presentación, en cualquier sandalia, y la contaminación de un bisturí ya usado. Entonces es muy importante lo que nosotros estamos realizando ante nuestras actividades, ¿sí? En esta parte de aquí me salté. Aquí. Ya, lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Sí? Miren, cuando nosotros tenemos de lavado manual, des en cuenta que es otro tipo de guantes, ¿sí? No es lo mismo, incluso hasta delantal se usa, ¿no? Lavado mecánico con lavadoras, ¿sí? Tenemos de la acción, justo lo que yo les decía aquí, este es un jabón enzimático, sí, esta es otra presentación, existe el enzidopan, entre otro tipo de cosas, ¿no? Acción térmica porque se usa con agua a temperaturas altas, ¿sí? Hirviendo, cepillos.
siempre se debe de realizar la limpieza de pinzas con cepillo. Recordemos que tienen micro espacios, tienen unas cerdas súper pequeñitas, entonces a nosotros cepillar, eso nos ayuda a eliminar más aún, con mayor cantidad. Y depende del instrumental, eso se tarda de 15 a media hora el lavado, ¿no? Sí, tenemos los cepillos como tal. Hay pinzas que tienen espacios donde se debe de ingresar esos cepillitos, estos pequeñitos que ustedes ven aquí. Entonces, si usan esos cepillitos, van a llegar a su lugar adecuado, ¿sí? Las posiciones quirúrgicas que ya les habíamos hablado en la clase primera, todo va a depende de la cirugía que le van a realizar, ¿no? Todo va a depender acorde a su cirugía. Si estamos hablando de una cirugía abdominal, pues va a ser rectas. Ginecológica, digamos que sea torácica, dependiendo del lado, se va a colocar del lado contrario a donde se va a realizar la cirugía. Se va, digamos, si es en el derecho, pues se va a poner de cúbito lateral izquierdo, sobre ese lado se va a acostar, ¿no? Y así dependiendo. El arreglo de la mesa mayo, como ustedes ven aquí, por lo general es una mesa que tiene un espacio. Nosotros no podemos colocar eso así, a menos que no vaya a ser un procedimiento quirúrgico como tal, sino estéril, donde vamos a ir abriendo de poco en poco, pero igual está sobresaturado este espacio y el riesgo de caída y contaminación es alta, ¿no? La funda de la mesa mayo que estamos viendo aquí, que ya les había hablado hace un momento, la colocación correcta. Aquí ustedes, al momento que ven este profesional, ¿qué está mal de la profesional? Alguien que me diga. A ver, alguien que me diga qué está mal de la profesional. Buenas noches, licenciado. Tal vez la bata no está bien, también creo que tiene una cadena, parece que se le ve. Muy bien, María. Exactamente. La bata no está cubriendo su uniforme, que puede que sea limpio, pero no estéril, ¿no? ¿Sí? No es un sellado correcto. Y lo más importante aún, esto es contaminante. ¿Esto de dónde también vendrá? ¿Cuándo lo habrá por lo menos pasado un poquito de jabón? Y al momento de los movimientos, del ajetreo, digamos, de la cirugía, todo esto se va dispersando. Si hay virus, bacterias, lo que sea, y todo va cayendo en el instrumental. ¿Sí? Ojalá y solo haya sido una demostración, porque como veo hay una maleta aquí, y hay algo acá. Miren, entonces ojalá y solo sea una demostración, pero eso no es permitido. ¿Sí? Tenemos nuestra mesa circular. Esta mesa es muy importante porque al momento de nosotros ingresar, cada estructura va a determinar como apoyo de algo, ¿no? En una parte se va a ocupar cierta zona, como vamos a ver más adelantito. Aquí, ¿sí? Esa mesa de riñón o circular nos ayuda mucho a nuestra organización como tal para la cirugía, ¿sí? En un espacio, una vez que ponemos nuestra sábana estéril, vamos utilizando para la vestimenta de los doctores, parte del instrumental y las pinzas como tal. Aquí, como ustedes ven, está la parte de las riñoneras, la parte de los recipientes como tal. Esto nos ayuda a que no haya una equivocación, un riesgo, un daño, o incluso el evitar que esto se mezcle, porque esto es estéril, no va a topar directamente adentro y esto sí, ¿sí? Aquí le vemos en alguna presentación, esto existe en un sinnúmero de presentaciones, pero siempre es como el riñón, en forma de una semiluna, por decirlo así, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros habíamos hablado hace un momento de el pasar alguna, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos lencerías, compresas, ¿sí? Los recipientes y nuestro material completo como tal de la cirugía, pero por lo general aquí se usan instrumentos que no van a ser usados directamente o van a ser usados de manera de menor uso, se podría decir de frecuencia, porque lo que más se va a usar de frecuencia lo tiene el instrumentista al lado en la mesa mayo, ¿no? Nosotros habíamos hablado de una parte que yo les mencioné sobre el pasar un instrumento. Cuando nosotros acercamos o facilitamos como instrumentistas o como ayudante de cualquier procedimiento quirúrgico,
nosotros siempre nos tenemos que ir, un ejemplo, esta es la pinza, ¿no? Aquí están los dientes, aquí está el bisturí, digamos, con el mango del bisturí. Aquí está la parte que nosotros vemos aquí, ¿no? La parte de la punta. Y esta es la parte de las orejas, ¿sí? Con lo que nosotros sostenemos para la cirugía. Entonces, al momento de nosotros pasar una pinza, nosotros tenemos que ubicar la parte cortopunzante hacia nosotros. O sea, así. Porque si nosotros pasamos así, el cirujano, el médico que va a ayudar, quien sea, al momento de sostener o agarrar o facilitarse de lo que le estamos nosotros pasando, puede existir el riesgo de lastimarnos, ¿no? Entonces, si nosotros no pasamos de manera correcta, no facilitamos de manera correcta, en cualquier circunstancia, ustedes me van a decir, no, es que yo no trabajo en quirófano, yo trabajo en emergencia. Cuando ustedes están instrumentando para una sutura, de la misma manera, a veces el médico lo hace todo solo, ¿ya? Pero si yo estoy instrumentando, ayudando al procedimiento, recordemos siempre, la parte del corto punzante hacia nosotros, ¿para qué? Para que el otro profesional, yo ya estoy viendo dónde está. El otro profesional, por el apuro, por la complejidad, por el estrés, no se dio cuenta que se le pasó mal, él se acerca, usted también no se dio cuenta y lo que hace es un riesgo como tal o una lesión, una herida, ¿no? Ahora vámonos al otro plan. Cuando nosotros nos pasan, que casi no se da en la parte de la emergencia, se da en la parte de la cirugía, pero si vamos a pasar que yo soy el cirujano y el cirujano me está dando igual, de la misma manera yo tengo que verificar antes de lo que yo puedo realizar es sostener de la parte inferior o de la parte superior para yo sostener de una manera adecuada y no pinzarme. Pero lo mejor que puedo hacer es yo comunicar, doctor, por favor, me la está pasando de manera inadecuada, en el caso de que exista la circunstancia, porque si es una emergencia, pues yo ya sé que tengo que colocar y pasar rápido para evitar daño, ¿no? Pero si existe el proceso y el doctor está en una cirugía selectiva, que todo va marchando bien, por favor, doctor, me da colocando bien la pinza para yo sostenerla, retirarla, lo que sea, el doctor va a darle la vuelta y le va a pasar de manera adecuada, ¿no? Con eso evitamos un riesgo de daño, ya no vamos a tener un enfermo, sino dos, así que mucho cuidado con esa parte, ¿no? Listo, señoritas, señoras, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya vieron las tareas? Sí, dicen, sí, en eso de las, una consulta sobre la tarea de el taller el mapa conceptual. También tenemos que hacerle en ese programa de Goncourt o no. Ya, verán, ese mapa, perdón, ese programa es un poco complejo y algunos a veces no lo pueden manejar. No sé si alguien ya lo manejó o se le hace fácil en realidad, yo no tengo ningún problema. Mejor para mí que lo hagan porque eso al ingresar información se les va quedando. Pero si pueden hacer los dos en la misma aplicación, chévere. Les felicito y sé que les va a quedar de autoalimentación eso. Pero si no lo pueden realizar por cualquier circunstancia, no hay ningún problema. Incluso los dos lo pueden realizar de manera, este, con Word, con PowerPoint, con alguna otra presentación que ustedes quieran. No me hago ningún problema en eso. Ok, licenciado, gracias. Ya listo. Y sobre alguna otra pregunta que tengan sobre el tema, tal vez. Ah, ustedes no sé si se dieron cuenta en la plataforma, pero les agregaron una clase más. Ustedes tienen mañana y el viernes y con eso terminan. No sé si se dieron cuenta. Sí, Licen, sí me había dado cuenta yo. Ya No, yo listo. Ya listo. Entonces verán, estas clases, Licen, dígame, hola, Licen, buenas noches. ¿cómo le va Victoria? Buenas noches. Licen, en el armado de la mesa, ¿cuál es el orden correcto de las pinzas No, del armado no de la les, mesa? Ay, perdón. ¿Cuál es el armado correcto, el orden de ya. las pinzas en la mesa, en la riñonera, en la grande? Ya, verán. Usted me dice en la mesa riñón. Esa me dice, ¿verdad? Sí, Licen, en esa. Ya, listo. Verán, eso de ahí siempre se coloca primero, bueno, sabemos que eso ya está desinfectado.
y previo a eso ya haya existido una descontaminación de alto nivel, ¿no? Se coloca una sábana estéril y una sábana estéril, luego de eso ponemos un campo. Al momento de nosotros poner nuestro campo, del lado derecho va todo lo que se va a utilizar como vestimenta. Van las batas, van las compresas, son equipitos como tal que ya vienen hechos para los procedimientos y dependiendo de la cirugía van a ser 3, van a ser 4, van a ser 5, ¿no? En medio, de derecha a izquierda, ¿no? En medio viene todo lo que es compresas, material estéril blando como tal, donde son gasas. Lo más correcto ahí que se coloque también son los recipientes, ¿sí? Vienen los recipientes como las riñoneras pequeñitas, las bandejas o cualquier otro recipiente profundo hondos como tal para poder nosotros colocar ahí algún tejido, algún líquido o algún órgano, ¿no? Y en la parte izquierda va el material instrumental que se va a usar en la cirugía, pero ahí se utiliza lo de menos opcional o menos recurrente durante la cirugía, porque nuestro equipo como tal de cirugía, digamos, tenemos un equipo de una cesárea. Nuestro equipo de cesárea viene con 40 pinzas. Las 40 pinzas, de las cuales solo se va a utilizar 20, que son las más comunes. Esas 20 se colocan en la mesa mayo que va junto al instrumentista. Y las otras que no se usan seguido, como digamos, un separador abdominal, una valva, ¿cuál podría ser? Una lagarto. Esas se pueden ubicar en esa parte izquierda, en el otro instrumental de segunda opción o de menos uso recurrente durante esta cirugía. De esa manera, por lo general, siempre se debería de armar, ¿sí? Dicen otra pregunta. Y al Dígame. momento que me entrega el médico el instrumental ya utilizado por él en la cirugía, en ese momento, ¿a dónde voy ubicando las pinzas? Ya, cuando usted esté en la cirugía, todo la persona que haga instrumentación, todo lo que se usa se va ocupando, se va poniendo en la misma mesa mayo, en el recipiente y en la bandeja, ¿sí? Existe una bandeja como tal de donde usted saca el material para pasarle al cirujano, ¿sí? Entonces, cuando el cirujano, le está pasando espérenme un ratito. Ya. Cuando existe el pase como tal, de que ya el cirujano le está enviando todo lo que él ya ha ocupado, ¿sí? La mesa está aquí de la parte estéril y siempre se distribuye con la parte limpia y la parte que ya se usó. Entonces, en la misma mesa mayo que es profunda, yo voy ubicando. La parte estéril está en mi bandeja y la parte que yo ya está usando se la pone hacia un espacio, ¿sí? Existe el beneficio, se podría decir, de que la mesa es profunda y no va a existir el riesgo de caída. Cuando existen bandejas grandes, podemos incluso dividir en la misma bandeja con pinzas largas que no se usan mucho. A un lado lo que ya se topó, porque al final todo es estéril, todo es limpio, y a un lado lo que ya se está ocupando. Lo más prudente es que siempre esté dentro de la bandeja para evitar el riesgo de caídas. Sí, recordemos que son cortopunzantes en su mayoría algunas y puede existir el riesgo de contaminación o producirle un daño, ¿sí? Pero siempre se usa ahí mismo hasta que se termine la cirugía, porque digamos que él le devuelve una pinza lagarto que le ayuda a presionar hemostasia en algún órgano como tal como el intestino. Él le devuelve y no se dio cuenta que la va a ocupar nuevamente. Entonces yo la tengo que tener ahí limpia, estéril todavía para su uso, ¿sí? Porque todos estamos estéril, todos estamos limpios, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya no le hice. Ya listo. Eso es todo, jóvenes. Entonces, si tienen alguna duda, tienen mi contacto, por favor, se comunican conmigo cualquier cosa. Sí, igual de las tareas me pueden comunicar. Eso es todo. Una buena noche con todos. Igualmente, Licen. Gracias, Liz. Pasen bien, cuídense.